Bueno, quiero saludarlos a todos, a los amigos, a las amigas, a mis colegas, especialmente a mis estudiantes de Derecho que tengo en las diferentes universidades. Decirles que en estos momentos de crisis que se ha generado por la pandemia del coronavirus COVID-19, nos va a motivar a sacar lo mejor de nosotros. Obviamente tenemos unos problemas de salud pública, económicos, de diferente índole que nos van a llevar a tomar nuevos comportamientos, a asumir nuevos comportamientos. Quizás van a cambiar nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver e interpretar la vida, pero sin duda alguna tenemos que sacarle provecho a los aspectos positivos que se puedan derivar de estos momentos. Dentro de los aspectos positivos que uno puede resaltar está el tema del tiempo. Ustedes, los estudiantes, los profesionales, de alguna manera podrán sentir que tienen unos espacios de tiempo que les permite compartir en familia, que les permite reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vida y especialmente a los estudiantes nos permiten ser mejores en nuestra futura profesión. Es decir, mejorar los conocimientos que hemos venido aprendiendo con el paso de los semestres académicos, profundizar en solventar esos vacíos conceptuales que tenemos. Esta oportunidad es bellísima de tiempo. Y esto se hace, por supuesto, con el esfuerzo cotidiano, con las metas diarias en temas académicos. Y aquí es donde los vencedores, en estos espacios de entrenamientos, sobrepasan las expectativas que se tienen a través de metas diarias en temas académicos, metas diarias y objetos de estudios puntuales. Si ustedes me preguntan por alguno de los métodos del aprendizaje, yo los invitaría a que revisen el método de Descartes, como para tener un paradigma a seguir en cómo se debe aprender. Entonces la invitación, por supuesto, a mis estudiantes es que estos momentos los utilicen para profundizar y mejorar en los temas, en los conocimientos que tengan pendientes, en revisar la biblioteca digital, en revisar las páginas de internet, la base de datos, en profundizar y tratar de aprender los nuevos conceptos que estén revisando con sus diferentes profesores en las materias que estén cursando de manera virtual. Entonces esa es la invitación, a que no dejemos pasar el momento y profundizamos en los temas académicos que necesitan profundizar los estudiantes, especialmente de Derecho. Quisiera compartirles en estos momentos unas pequeñas ideas sobre un tema que ha sido de gran renombre en estos días por motivo de la crisis del COVID-19 y que muestra cómo el derecho puede servir o sirve de herramienta para solucionar los grandes problemas inmersos en la sociedad desde los diferentes enfoques que se puedan generar. Y me quiero referir a los estados de excepción. Es muy común hoy por hoy escuchar que el presidente ha decretado un estado de excepción. ¿Qué son los estados de excepción? Los estados de excepción son un poder que le brinda el derecho al Ejecutivo de Colombia, a la rama ejecutiva, al presidente de la República, para que pueda emitir decretos con fuerza de ley. Los llamados decretos legislativos. Es decir, ustedes saben, y ya lo hemos visto en otros videos, que el poder público tiene tres ramas o se derivan tres ramas del poder público. Una rama legislativa, una rama judicial y una rama ejecutiva. El presidente ejerce su función en la rama ejecutiva, una función administrativa por excelencia. Pero la rama legislativa está en cabeza del Congreso de la República. El Congreso de la República ejerce la función legislativa con que expide leyes y actos legislativos. Eventualmente, para ciertas circunstancias
anormales como las que estamos viviendo, el presidente puede ejercer una función legislativa y esto lo hace a través de los estados de excepción. Los estados de excepción son una herramienta jurídica que le brinda al presidente de la República la posibilidad de ejercer la función legislativa. ¿Para qué? Para conjurar una crisis, una circunstancia precisa, una situación fáctica que amerita una solución inmediata de parte del presidente. Entonces el presidente, con la firma de todos sus ministros, decreta un estado de excepción. Y ese estado de excepción lo faculta para expedir decretos legislativos, decretos con fuerza de ley. Es decir, no tiene que pasar por el trámite normal al Congreso de la República, sino que ese decreto se utiliza con el rigor de fuerza legislativa para conjurar una crisis precisa que motivó al presidente, a través de un decreto que debe tener la firma de todos los ministros, a tomar la decisión de decretar un estado de excepción. Por eso se denomina estado de excepción, para circunstancias excepcionales que se presenten en el mundo jurídico. Y ustedes lo están viendo como el presidente de la República ha expedido una serie de decretos en virtud de un estado de excepción, el estado de emergencia económica, social y ecológica. Entonces, quiero resaltar la importancia de esta herramienta que anterior a la Constitución de 1991 también estaba presente en la Constitución de 1886, pero con el nombre de los estados de sitio. Un estado de sitio que le daba esa facultad al presidente de la República para tomar decisiones con el poder legislativo. El presidente de la República, en un solo cuerpo, entonces recoge dos facultades: la función administrativa, que es propia de él, y la función legislativa. Estos estados de excepción en la Constitución de 1886 obviamente eran muy criticados, porque ahí le está dando un poder omnímodo al presidente de la República. Los estados de excepción uno podría encontrar en la historia, recordando el libro de la mínima historia de Colombia de Jorge Orlando Melo, que en 1886 Rafael Núñez, por ejemplo, utilizó con mucha frecuencia los estados de sitio. Y también podría uno encontrar en 1949 hasta 1958 que varios presidentes usaron de manera frecuente ese poder de los estados de sitio, que antes eran muy criticados porque servían de mecanismo para ejercer y mantenerse en el poder, o para ejercer un control político absoluto. Es decir, los estados de excepción en tiempos anteriores a la Constitución de 1991, lo que buscaban muchas veces, obviamente utilizados con la idea de que es para solventar una crisis del momento, se utilizaban con otro trasfondo, que era mantener el poder político. En términos de Max Weber, mantener la posibilidad de usar la fuerza legítima del Estado para tratar de menguar la participación democrática de otros sectores. El derecho en los estados de sitio, en la Constitución de 1886, no era tan fuerte, no administraba de manera correcta esos estados de sitio y se presentaba muchas irregularidades y afectaciones a los derechos fundamentales. Con la Constitución de 1991 eso ha venido cambiando. Hoy por hoy es una constitución basada en derechos, por lo tanto esos estados de excepción, como se denominan hoy, tienen una regulación precisa, el derecho media, y no se pueden afectar las garantías fundamentales, los derechos fundamentales de las personas. Los estados de excepción que decreta el presidente hoy por hoy pasan a un control inmediato de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Es decir, que están atemperados y deben guardar íntima relación con el marco jurídico legal, con el marco jurídico constitucional, y no surgen en capricho del Ejecutivo de Colombia. Son unas circunstancias precisas, como las que estamos viendo hoy por hoy, para afrontar una crisis en particular que
amerita la expedición de estos decretos con fuerza legislativa. Ahora bien, la regulación legal de los estados de excepción está contemplada en la Constitución Política, en el artículo 212 y siguientes, donde podemos resaltar cuál es el procedimiento que se debe seguir para los estados de excepción. De esos estados hay que resaltar también que tenemos el estado de conmoción interior, el estado de emergencia económica y social y del estado de guerra exterior. Estados que quisiera invitarlos a que revisen esa normatividad y que en un próximo video podamos desarrollar estos temas sobre los estados de excepción de manera más detallada. En términos generales, el estado de excepción entonces le permite al Ejecutivo de Colombia expedir decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, sin pasar, por supuesto, por el Congreso de la República, y estos decretos tienen todo el control del derecho, tienen todo el control de la Corte Constitucional, tanto es así que al día siguiente de su expedición tienen que pasar de inmediato al control de constitucionalidad por parte del máximo órgano que es la Corte Constitucional, en salvaguarda, por supuesto, de la Constitución Política, donde no se pueden tampoco afectar garantías mínimas de los derechos fundamentales. No se pueden suspender, no se puede suspender el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Obviamente se pueden limitar, como estamos viendo hoy por hoy en el estado de emergencia económica, social y ecológica que ha decretado el presidente de la República. Pero sobre las particularidades de los estados de excepción, el estado de conmoción interior, el estado de guerra exterior, el estado de emergencia económica y social, abordaré este tema en un próximo video con mayor detalle. Entonces quiero invitarlos a que profundicen, a que investiguen sobre estos estados de excepción, antes denominados estados de sitio, hoy en el marco de una constitución que se caracteriza por ser una constitución basada en derechos fundamentales, derechos sociales, dignidad humana, Estado social de derecho. Así que un saludo muy afectuoso, espero estas ideas les sirvan a todos ustedes para profundizar y tener un concepto más o menos claro sobre los estados de excepción, aspecto que, como les dije, profundizaremos en un próximo video. Un afectuoso saludo.